Ahí vamos a leer un pasaje que eh, eh, resaltó el Señor en este pasaje algunas verdades muy interesantes que yo quiero compartir con usted. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Volvemos a leerlo, por favor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Fíjese que me llamó mucho la atención de que obviamente el Señor al venir dejó bien claro que su camino aquí en la tierra era con el único propósito de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad del Padre. Y lo dejó bien claro porque, por ejemplo, en alguna ocasión le dijo a los discípulos, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. No se preocupen por mí, este es mi propósito, este es lo que a mí más me interesa es hacer la voluntad del Señor. Y en este pasaje que acabamos de leer de Lucas, me llamaron la atención ciertas frases que yo creo en lo personal que si lográramos nosotros entender esas frases y aplicarlas a nuestra vida lograría alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Por ejemplo, en el pasaje que leímos dice que cuando se cumplió el tiempo, diga conmigo, cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se cumplió el tiempo. Esa frase del Señor o de la Escritura nos da a entender con claridad que hay un tiempo predeterminado por Dios para muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, hay Dios preparó, dice la Biblia, de antemano todas las obras en las que debemos caminar. Ya están preparadas por Dios. Pero además de que ya están preparadas por Dios, también está determinado por Dios un tiempo en el que debe de ser alcanzado, en el que debe de arrancarse. Por ejemplo, hablando del nacimiento de Jesucristo, la Biblia dice que cuando se cumplieron los tiempos apareció el Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces es importante tomar en cuenta, diría yo, dos cosas. ¿Cómo saber los tiempos de Dios? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo, hermano, tomar lo que aparece en el tiempo de Dios? Porque en realidad, por ejemplo, muchos fracasan en la vida porque no tomaron en el tiempo de Dios lo que tenían que tomar. No tomaron la decisión correcta. Por ejemplo, hablando de Israel, la Biblia dice que Israel no conoció el tiempo de su visitación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que apareció el Hijo de Dios en el tiempo correcto. ¿Está de acuerdo? Les predicó a los que les tenía que predicar. Porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no conocieron el tiempo. Y por supuesto, no lo conocieron a él. No, lo tuvieron enfrente y no supieron que era el Hijo de Dios. Lo tuvieron enfrente haciendo milagros, haciendo obras monumentales, sobrenaturales. Y, y no vieron a Dios en él.
no entendieron el tiempo que Dios los estaba visitando. Entonces fíjese que yo estaba viendo cómo nosotros podemos ser exitosos en cuanto al propósito de Dios. Si quisiéramos ponerle un tema a esto, yo le pondría es ser firmes en nuestro propósito. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo ser firme en nuestro propósito. Pero por favor no me vaya a malinterpretar. No estoy hablando del propósito que yo quiero. No, yo estoy hablando del propósito de Dios. Del propósito que Dios escogió. Del propósito que Dios estableció para nuestra vida. Y ese propósito solo se puede alcanzar en el tiempo del Señor. Fíjese. Y si pasa ese tiempo y no nos damos cuenta que esa era la visitación de Dios, entonces podemos perder la bendición que Dios tenía para nuestra vida. Entonces hay dos cosas interesantes. Primero, que tenemos que discernir los tiempos de Dios. Y dos, una vez que entendemos que ese es el tiempo de Dios, tomarlo y no dejarlo ir. Porque si lo dejamos ir, mire, para que aparezca eso de nuevo, a saber si va a volver a aparecer en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Va, entonces mire pues, vaya conmigo a un pasaje en la escritura. Por ejemplo, fíjese que en Juan capítulo 7, en el versículo 8, el Señor conocía los tiempos muy bien, los entendía bien. Y yo creo que es importante que nosotros los aprendamos a entender en el Señor. Juan capítulo 7, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice, subid vosotros a la fiesta, le dice a los discípulos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Por qué? Dice, hermano. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mire cuán bien, cuán exacto el Señor conocía los tiempos. No se presentó ni antes ni después. No comenzó su ministerio antes ni después. No fue al río Jordán ni antes ni después. Cuando entendió que era el tiempo para ir a morir a la cruz del Calvario, en Lucas que leímos, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, fíjese, él entendió que era el tiempo ya de ir a Jerusalén, porque obviamente en Jerusalén iba a morir, iba a ser crucificado y por supuesto después iba a ascender al cielo con el Padre. Pero él conocía esos tiempos. Ahora, a veces el Señor, hermano, en nuestras vidas pone oportunidades, pone tiempos en el que usted y yo necesitamos entender cuál es ese tiempo. Es el tiempo para mí de empezar a buscar a Dios. Es el tiempo para mí de cambiarme de trabajo. Es el tiempo para mí de arrancar o de emprender algo en mi vida. Es el tiempo para mí para estudiar. Es el tiempo para mí para casarme. Es el tiempo para mí para emprender un negocio. Es el tiempo. Esos tiempos, aunque parecieran que no, como que va saliendo en la vida cualquier cosa, en realidad son tiempos de Dios que Dios pone en nuestro caminar y que es importante ahí aprender a tomar una decisión en Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Aprender a tomar una decisión en Dios. No importando que usted y yo no entendamos todo, porque de eso se trata la fe. En el tiempo que uno toma, no
no siempre tiene todos los datos completos en nuestra vida. Pero te abre Dios, por ejemplo, te puede abrir una oportunidad, y si uno no ocupa esa oportunidad, se puede perder. Se puede perder. Entonces yo estaba viendo, por ejemplo, qué oportunidades Dios a veces nos ha permitido tener que las hemos dejado en el camino. ¿Qué oportunidades nos ha abierto Dios a veces que por temor, por miedo, por, por no enfrentar algo, las dejamos pasar? Dice, no, es que no era para mí. Dice, pues si no tomó la decisión. No era para mí esa oportunidad cuando la dejó pasar. Por ejemplo, mire pues, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, era el tiempo de Moisés. Era el tiempo de Moisés. Si Moisés no acepta el reto que Dios le estaba llamando, eh, por supuesto Dios siempre va a llevar a cabo su obra. Y entonces lo que va a hacer es tomar a otro. Porque la obra de Dios no la detiene nadie, hermano. La obra de Dios no la detiene nadie. Uno no la puede detener. Lo que Dios hace es valerse de otro instrumento para poder hacer la obra del Señor. Por eso cuando Elías estaba diciendo, Señor, solo yo he quedado, Dios le tuvo que responder a Elías, no, Elías, no te preocupes, tengo 7,000 después de ti que pueden tomar tu turno, que pueden tomar tu oportunidad, que pueden tomar tu puesto. Pero yo te lo estoy dando a ti, te lo estoy ofreciendo a ti. ¿Lo quieres? ¿Quieres tomarlo? ¿Levantas la mano para decir sí, yo quiero? ¿O llamo a otro? Y eso es lo que usted y yo no debemos permitir. Que las oportunidades de Dios pasen frente a nosotros y no las entendamos o no la quisimos tomar en Dios. Amén, hermanos. Vaya, veamos otro detalle. Veamos otro detalle aquí. Fíjese que ahí en Lucas, en el capítulo 9, dice que cuando se cumplió el tiempo en él que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. Ya dijimos que se cumplió el tiempo. Esa parte es importante. Dos cosas importantes hay ahí: discernir el tiempo de la oportunidad que Dios pone delante de ti, y dos, tomar la decisión de tomar esa oportunidad. Eso no se le debe pasar por largo, porque si pierde esa oportunidad, entonces le puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. No conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿cuánto se le alargó a Israel? Mi hermano, lleva más de 2,000 años ya. El tiempo. Ay, Dios, hermano, y todos los que ya se murieron. No, pues ese es otro cuento. Pero lleva 2,000 años el pase del tiempo. Y alguien me preguntó, bueno, hermano, pero en realidad era parte de la voluntad de Dios. Sí, eso es indudable. Era parte de la voluntad de Dios. Pero ojo con esto. ¿Qué hubiera pasado si Israel elige tomar al Mesías? Solo pensemos. Solo pensemos. ¿Qué hubiera pasado si Israel elige creer en el Mesías y lo recibe? Y el versículo que dice, solo estoy pensando, no le estoy cambiando al versículo, pero el versículo que dice, a los suyos vino y los suyos le recibieron. Déjeme pensar, solo estoy pensando, no le estoy cambiando a la Biblia. A los suyos vino y los suyos le recibieron. Gloria a Dios. Israel es salvo. ¿Separó el plan de Dios? No.
Dios hubiera usado a Israel para predicarles a todos los gentiles. Así de sencillo. Ese es mi pensar. Déjeme pensar. Porque si el plan de Dios era ganar a toda la gente para Dios, ese plan no se detiene. ¿Cómo lo iba a llevar a cabo Dios? Era, como Israel no quiso, entonces lo dejó hasta el final a Israel. Pero si Israel hubiera querido, entonces ellos hubieran sido los primeros y después salva a todos los gentiles. ¿Se cambió el plan? No, el plan era salvar al mundo entero. Pero ¿cuánto le costó a Israel el no haber entendido el tiempo de su visitación? Lleva más de 2000 años. Y por supuesto, no solo el tiempo, sino el sufrimiento de todo lo que ha acontecido al pueblo de Israel por no entender el tiempo de la visitación. Cuánto padece el creyente cuando no tomó la oportunidad de Dios, por ejemplo. No la tomó la oportunidad de Dios y dice, ay, qué lamentable, qué lástima. Sí, pero ¿cuánto tiempo perdió y cuánto tiempo padeció por la mala? Yo conocí a alguien decir, hermano, si yo hubiera conocido a Jesucristo antes, eso lo dijo cuando ya tenía como 70 años. Si yo hubiera conocido a Cristo antes, sí. O sea, no conoció el tiempo quizás de su visitación cuando le hablaron de joven, porque le aseguro que le hablaron de joven quizás. Pero como en ese tiempo no entendió el tiempo de su visitación, entonces lo que hizo fue rechazar y rechazar. Y no es mi tiempo. No, yo estoy joven. Tengo todo el tiempo del mundo para vivir. No, yo no creo en eso. A saber cuántos rechazos le dio al Señor. ¿Qué es lo que le pasó? Entonces, su visitación pasó hasta otro tiempo y a saber cuánto tuvo que padecer para que volviera a tomar esa oportunidad. Entonces, mire pues lo que uno pierde en el tiempo del Señor. Pero vamos un poquito más. En Lucas capítulo 9, verso 51, la segunda frase ahí es que cuando se cumplió el tiempo, dice, afirmó, ¿se da cuenta de lo que dice? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa expresión, la frase es una decisión firme. La frase de afirmó su rostro es, yo voy a cumplir mi misión. Y usted sabe, hermano, que el Señor, sabiendo lo que iba a padecer en Jerusalén, sabiendo lo que iba a sufrir, sabiendo la oposición que se iba a levantar, no solo de los fariseos, no solo de los de la gente que se oponía, sino del diablo mismo y aún, hermano, de lo que él mismo en su cuerpo, en su vida, iba a padecer. Sin embargo, él afirmó su rostro para ir hacia el propósito. ¿Qué tenemos que aprender nosotros como cristianos? Es triste, hermano, ver hoy que los cristianos, por ejemplo, muchos de los cristianos de hoy no quieren padecer por causa del Señor. Muchos de los cristianos dicen, no, mire, yo soy cristiano, pero no soy comprometido. Aleluya. De hecho, existe una gran cantidad de cristianos que no quieren compromiso en la obra de Dios. Existe una gran cantidad de cristianos que no quieren compromiso con la obra, con la iglesia, con Dios. Dicen, no, yo soy un asistente, pero ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un asistente a una iglesia? Es tener algún compromiso. La Biblia, cuando habla del evangelio y cuando el Señor habla de síganme, está hablando de gente comprometida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De gente que está comprometida con Dios, de gente que está dispuesta a seguir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces la expresión afirmó su rostro
es interesante, hermano, porque ese es el llamado que usted y yo tenemos. Ahora que somos hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Usted es hijo de Dios, hermano? Ahora que somos hijos de Dios, usted y yo debemos ser gente que afirma su rostro para hacer el propósito del Señor. Que no le da vergüenza ser cristiano. Que no le da vergüenza que la gente se dé cuenta que usted es hijo de Dios. Que no le da vergüenza compartir la palabra. Que no le da vergüenza dar testimonio de que ahora es hijo del Dios Altísimo. Que no le da vergüenza, hermano, no le da vergüenza tener una Biblia. Que le digan que es cristiano, pero lamentablemente, hermano, estamos viviendo tiempos en que la Biblia dice, hermano, vienen tiempos o hay tiempos en que la gente no querrá sufrir la sana doctrina, dice. No quiere sufrir, dice, la sana doctrina. Entonces mucha gente anda buscando evangelios medios. Evangelios donde les permitan hacer de todo. Evangelios donde se llame cristiano con el propósito de acallar la conciencia de que está bien con Dios, pero que le permite hacer lo que uno quiere aquí en la tierra. Y eso no es evangelio. Eso es mentira. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es aquel en el que el creyente está verdaderamente comprometido con Dios y con la verdad de su palabra. Que no es negociable. Que no es negociable con lo que el mundo nos presenta, con lo que el pecado nos presenta, con lo que el diablo quiere hacer de nosotros, cristianos a medias, cristianos que no tienen compromiso, cristianos que no quieren sufrir por causa del evangelio, y aún también cristianos que no quieren hacer nada, aleluya, por el Señor. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio donde uno tiene que esforzarse para buscar a Dios. Por eso allá en Josué, si me acompaña, Josué capítulo 1, versículo 7, tomando como figura de que Josué estaba a punto de conquistar la tierra prometida, las abundancias de Dios, le dicen a Josué, mira Josué, este trabajo que vas a realizar no va a ser fácil. Por lo tanto, Josué 1:7 dice, solamente ¿qué? Solamente ¿qué, hermano? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué, hermano? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, hermano, si usted y yo queremos ser prosperados por Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser gente valiente, ser gente esforzada, ser gente que no se aparte ni a la izquierda ni a la derecha de la verdad que Dios nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando usted y yo declaremos o digamos que somos cristianos, debe de ser honroso para nosotros decir que somos cristianos. No sé si le parece, hermano. O cuando le preguntan, ¿y usted qué es? Yo como que, eh, pues ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, Dios. Para nosotros debería de ser una honra decir que somos cristianos, hermano. Porque la palabra cristiano significa que usted cree en Cristo, pues, y que quiere caminar como Cristo. Por eso le llamaron cristianos a los primeros creyentes, porque caminaban como cristianos, creían en Cristo con todo su corazón. De tal manera, hermano, que nuestra vida debe de honrarse o sentirse honrado al decir que somos hijos de Dios. Bueno, los primeros creyentes se sentían honrados cuando los latigaban por causa del Señor. Cuando sufrían, cuando eran golpeados, cuando eran
castigados en las cárceles, dice que se regocijaban, se alegraban por haber sido tomados por dignos de padecer por causa del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo padecemos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos honrados. Aleluya. Bueno, estoy diciendo por causa del Señor, ¿verdad? No que padeció por otras causas, no, por causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es interesante que hace algunos días, o hace 2 días creo, o ayer fue, no fue hace 2 días, ayer, fui a visitar a mi hermano Máximo. Saludos les manda en el nombre de Jesús. Y con gozo pudo contarme cómo el Señor está usando su vida para predicarle a las personas que están allí adentro también. Tiene un discipulado de 16 personas. Aleluya. Compartiendo la palabra de Jesucristo. Encontrándose con gente que jamás había oído del evangelio o que habían oído religiosidad, habían oído catolicismo y otras cosas, pero no la verdad del evangelio. Y al compartir con ellos se goza porque dice, ¿cómo son los propósitos del Señor? ¿Por qué permite Dios cosas que a veces parecen difíciles? ¿Cómo es que Dios permite cosas que, aunque parecen duras y difíciles, Dios las puede utilizar para la honra y para la gloria del Señor? Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima, hermano. Otros dicen amén, hermano. Por eso el evangelio debe de ser para gente que entiende que Dios tiene un propósito para su vida. Oiga esto que le voy a decir. El evangelio es para gente que entiende que Dios tiene un propósito en su vida. Y cuando aparece el tiempo de Dios, no desaprovecha ninguna de las oportunidades de Dios. ¿Sabe por qué digo que no desaprovecha ninguna de las oportunidades? Porque de Samuel se dice que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. O sea, cada palabra que oía de Dios para Samuel era como una verdad que no iba a recuperar si se caía a tierra. Y tenía ese cuidado de no dejar caer nada. Así debe de ser el cristiano de hoy. No permita que las oportunidades de Dios pasen de largo sobre su vida. Si Dios te quiere usar en la obra de Dios, asegúrate que estás en el tiempo de Dios, que no se pase de largo. Si Dios te abre una puerta para tu bendición, en el nombre de Jesús, si estás haciendo lo recto, si es lo justo, si no estás haciendo, no estoy hablando de puertas que el diablo puede abrir también. El diablo puede abrir puertas. Uno tiene que juzgar lo que se ha abierto. Si no corrompe lo bíblico, no corrompe lo justo, no transgrede la ley del Señor. Uno tiene que ver eso. Si la puerta que se te abre es para, por ejemplo, un trabajo con dinero fácil, pero está transgrediendo la ley de Dios, ¿será puerta de Dios eso? Entonces yo estoy hablando de las oportunidades que Dios abre, que debe uno discernir. ¿Es esto de Dios? ¿Viene del Señor esta oportunidad? ¿Viene de Dios esta puerta que se está abriendo? Y usted la lleva al altar, le pregunta al Señor, Señor, ¿es tuyo? Y si ve la puerta que viene de Dios, entonces esa puerta se debe de tomar. Porque para que vuelva a aparecer, a saber cuánto tiempo se va a llevar, hermano. Si usted y yo somos hijos de Dios, somos gente con propósito de Dios, con un propósito que Dios ya estableció. Entonces viene Jesús
y con firmeza, afirmó su rostro y fue hacia lo que tenía que hacer. Aún con el costo de la adversidad, con el costo de los problemas, con el costo de lo que iba a padecer, fue a cumplir el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Un versículo más. Acompáñame a otro pasaje. Pero resulta, fíjese, que tomando en cuenta ese pasaje, vamos a leer el versículo 53. Versículo 53 al verso 56. Estoy en Lucas capítulo 9. Dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Amén, hermano. Mire el dato histórico aquí. Jesús entendió que había llegado el tiempo. Toma rumbo hacia Jerusalén con firmeza, con seguridad, como los creyentes deben de hacer, cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, con firmeza, con seguridad, no importando el costo que eso tenga en nuestras vidas. Toma rumbo y dice la Biblia, ahí por el verso 52 dice que envió 2 mensajeros y les dijo: vayan adelante y vayan a preparar lugar. Fíjense, los 2 estos se van, llegan a Samaria, y en Samaria, como supieron ellos que iba para Jerusalén, los samaritanos no quisieron darle posada, no lo recibieron, dice la Escritura. Las razones pueden ser variadas. Una es que, recuerde, judíos y samaritanos no se llevaban, y menos sabiendo que la idea de Jesús era ir a Jerusalén. Para un samaritano, y que la gente fuera a Jerusalén era molesto, era causa de molestia, porque para los samaritanos el lugar que habían escogido para adorar a Dios era ahí en Samaria. De tal manera que a todos los peregrinos que iban para Jerusalén no los recibían, no les gustaba que pasaran por ahí. Pero lo que me interesa es esto: Jesús está resuelto en ir a Jerusalén. Pasa por Samaria y no lo reciben. Es decir, en el camino encontró oposición, en el camino no lo recibieron, en el camino no salió como él había pensado. Es decir, mandó a preparar lugar para descansar y no lo recibieron, sino que tuvieron que ir a otra aldea. Esta parte es interesante. Los creyentes que no aprenden a superar los problemas que pasan en el camino, se desalientan, se desaniman. No, entonces mejor ya no voy. ¿Ya para qué ir hasta Jerusalén? Si, mire, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Vine a hacer la voluntad de Dios. Dios me mandó a hacer esto y no me salió bien. Aleluya. ¿Cuánta gente se desalienta porque no salió como ellos pensaban en el camino de la obra, en el camino de la iglesia? Muchas veces
no salen las cosas como uno había pensado. Es que yo pensé, dijo Naamán, ¿se acuerda? Es que yo pensé que Eliseo iba a salir y iba a orar por mí y ni caso me hizo. Es que yo pensé que iba a llegar a la iglesia y el pastor iba a orar por mí y ni caso me hizo. Aleluya. Es que yo pensé que iba a llegar a la iglesia y cuando vieran el tipo de cristiano que soy, aleluya, me iban a poner de inmediato, por lo menos, a predicar. Muchas veces se desilusiona uno del camino porque no sale lo que uno pensó. Pero ese tipo de cristiano nunca termina en el propósito de Dios. Porque el que termina el propósito de Dios es el que afirma su rostro y no hay quien lo detenga hasta llegar al propósito eterno que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El Señor no nos compró con su sangre para que te quedes a medio camino. El Señor no pagó por nosotros un precio alto de redención para que tú te quedes tirado en la calle, en el suelo, pataleando como un bebé. Aleluya. Pataleando como un niño, diciendo es que no hicieron lo que yo quería. Dios no pagó ese precio para que nos quedemos ahí. Dios pagó un precio alto para llevarnos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted y yo lleguemos a la eternidad. Pero debemos de tener bien claro que este camino es un camino difícil. Es un camino en el que a veces tiene uno que padecer. Es un camino en el que a veces tiene uno que pasar por tribulaciones. Es un camino en el que a veces tiene que pasar por angustias y aflicciones que el día de ayer hicimos un tema que a mí me gustó. Lástima que no lo puedo dar aquí. Se lo van a dar en el discipulado. Pero me gustó, ¿sabe por qué? Porque encontramos en la Biblia ejemplos de los hombres y mujeres que entonaron un canto para Dios, pero sublime, llamémosle así, sublime, especial. Un canto tan especial que quedó grabado en la Biblia, quedó escrito en la Biblia. Pero todos los que cantaron al Señor fue después de una gran molida en sus vidas. Después de ver, cómo no, la gloria de Dios actuar, pero también sentir la muerte quizás en sus vidas. Por ejemplo, vimos a un Moisés y a una María, a María cantando con el pandero, ¿se acuerda? Cantando, Jehová echó a la mar al jinete y al caballo. Sí, pero ¿qué vieron? Vieron la gloria de Dios, sí, pero sintieron la muerte también. Porque sintieron a Faraón detrás, casi para matarlos. Por eso es que el canto fue un canto que quedó grabado en la Biblia. Fíjese. Vimos a un Job que puede decir, ahora conozco que todo lo puedes, Señor. Sí, pero Job lo tuvieron que pasar por el valle de sombra y de muerte para poder decir, de oídas, Señor, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nosotros oímos ese pasaje y hasta así como con gusto lo decimos, ¿verdad? Sí, Señor, gloria a Dios, Señor. Yo conozco que todo lo puede, Señor. Sé, Señor, que de oídas te había oído. Hasta en el canto está. Hay un canto así.
Pero mis ojos ahora te ven. Sí, pero lo podemos cantar así bonito nosotros hoy. Pero lo que vivió Job es lo que lo hizo cantar de esa manera. Entonces el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, solo pueden llegar a la meta los que aprovechan el tiempo. Oiga esto, los que aprovechan el tiempo de Dios, de su visitación, y los que afirman con todo su corazón su rostro a buscar el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso usted va a ver cientos, si no miles y millones de gente que abrazó el evangelio de Jesucristo por un rato, pero nunca terminaron su camino. ¿Por qué? Algunos porque se decepcionaron, algunos porque fueron heridos de muerte por el diablo, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Algunos otros porque no lograron tomar el tiempo correcto de la visitación y dejaron pasar el tiempo de Dios. Mira, hermano, ni deje pasar el tiempo de Dios para su vida y afirmemos nuestros pasos para poder llegar a la meta que es Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano, en el nombre del Señor. Y llegando el tiempo en que el Señor fuera recibido arriba, afirmó su rostro y se fue a Jerusalén. Así debe de caminar el cristiano, entendiendo los tiempos de Dios y afirmando sus pasos para buscar el propósito del Señor. Pongámonos de pie delante del Señor, hermano.